¿Cómo están? Otra vez muy buenas tardes. Vamos a grabar un siguiente problema que es también de termodinámica. Y bueno, el problema nos dice que un calorímetro de aluminio con una masa de 100 gramos contiene 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Dos bloques metálicos se ponen en el agua. Ya. Uno es una pieza de cobre de 50 gramos a 80 grados centígrados. El otro bloque tiene una masa de 70 gramos y está originalmente a una temperatura de 100 grados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. Determine el calor específico de la muestra desconocida. Entonces, como pueden ver, nuestro problemita es también de equilibrio térmico, donde también se aplica la primera ley de la termodinámica. Y bueno, para todos los problemas siempre recordemos que lo más importante es, una vez leído el problema, empezar a sacar los datos. ¿Ya? Entonces vamos a anotar acá datos, ¿ya? Y una vez que tengamos los datos, vamos a volver a leer el problema si es que no lo hubiéramos entendido, y si no, podemos proceder a aplicar las ciertas ecuaciones que relacionen todas las variables. Entonces tenemos aquí una masa de calorímetro, vamos a poner calorímetro de 100 gramos. Ya, un calorímetro simplemente es un equipo para determinar los calores de equilibrios para diferentes masas, ¿no? Entonces nos dice que es de 100 gramos, que contiene una masa de agua que va a ser igual a 250 gramos. ¿Ya? A partir de ahí nos dice que el calorímetro y el agua están en equilibrio térmico, o sea que ambos tienen la temperatura de 10 grados centígrados. Ya, entonces nosotros a partir de eso podemos hacer, entendemos que están en equilibrio, que ambos están a la misma temperatura. Después nos dice que son dos bloques metálicos se ponen en el agua, o sea, se ponen dentro del calorímetro. Una pieza de cobre, entonces nos decimos que hay una masa de cobre de 50 gramos. ¿Ya? Vamos a anotar los 50 gramos, que tiene una temperatura de 80 grados centígrados. ¿Ya? El otro bloque tiene una masa de 70 gramos. Una masa de 70 gramos y está originalmente a una temperatura de 100 gramos. No nos dice qué material es, por lo cual simplemente vamos a poner con una masa de 70 y una temperatura de 100 grados centígrados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 gramos. Entonces tendríamos una temperatura de equilibrio o una temperatura final. Es mejor decir la temperatura de equilibrio final de 20 grados. Las ecuaciones. Entonces yo voy a dibujar acá un calorímetro. Aquí tenemos un termómetro, ya, donde contiene agua adentro. Aquí dentro tenemos agua. El calorímetro, que es una masa de 100 gramos, y acá tenemos una masa de agua de 250, una temperatura de equilibrio. Ya, y bueno, a partir de ahí nosotros pues tenemos dos bloques. Aquí un bloque que tiene una masa de 70 gramos y aquí tenemos otro bloque que podemos pues pintarlo de verde al cobre, que va a tener una masa de 50 gramos. Esto es cobre. Obviamente que ambos van a ingresar, ya, van a ingresar, y por ende pues vamos a tener un estado 2, que es los dos bloques
el bloque de cobre y bueno, el otro bloque de masa M. Ya, entonces podríamos poner acá, esto es el cobre de 50 gramos. Obviamente el calorímetro tiene una masa de 100 gramos. El otro bloque desconocido que va a tener unos 70 gramos. Y el agua que va a ser prácticamente 250 gramos. Y aquí tenemos el termómetro que va a empezar a medir y marcar una temperatura de equilibrio de igual a 20 grados centígrados. Ya, primeramente podemos ver de que la ecuación principal es que el calor absorbido va a ser igual a menos el calor cedido. Ya es menos el calor cedido. Es una ecuación general para resolver este tipo de problemas de equilibrio termodinámico donde existe el balance de energía, ¿no? El calor absorbido va a ser prácticamente el calorímetro y el agua, porque estarán a una menor temperatura, estaban a 10 grados centígrados. Y el calor cedido va a ser por los dos objetos que son tanto el cobre como el material desconocido que estaban a una temperatura. El material desconocido que estaba a 100 grados y el material de cobre que estaba a 80 grados centígrados. Nos vamos a ordenar un poquito. Ya vamos a hacer primeramente como el calorímetro. Lo vamos a poner como 1 para ordenarnos mucho mejor. Vamos a tener que usar una masa de 100 gramos. Ya, el calorímetro tiene un calor específico aproximadamente de 0,214 calorías gramos grados centígrados. Ya, y la temperatura va a ser igual a 10 grados centígrados. Podemos decir que el agua, lo vamos a llamar con inciso 2, tiene una masa de 250 gramos. El calor específico del agua va a ser una caloría grado centígrado y su temperatura inicial que es de 10 grados centígrados. Ya podemos decir que el bloque de cobre lo vamos a denominar como 3, tiene una masa de 50 gramos. El calor específico del cobre solo podemos hallar mediante tablas, que va a ser directamente 0,092 calorías grado centígrado y una temperatura de 80 grados centígrados. Luego podemos hacer el bloque desconocido, que tiene una masa de 70 gramos, una temperatura de 100 grados centígrados, perdón, y el calor específico que se desconoce. Entonces, como pueden ver, a partir de eso nosotros ya podemos entender un poco mejor, y aquí puedes tener la temperatura de equilibrio final. Esto es una forma también de resolver este problema, ordenándonos bien cada sistema sus respectivas características: masa, calor específico y temperatura, masa, calor específico y temperatura, masa, calor específico y temperatura, masa, calor específico y temperatura de equilibrio final. A partir de ahí podríamos ya resolver en base a la ecuación que nos hemos planteado, de que el calor absorbido va a ser igual a menos el calor cedido. Entonces el calor absorbido va a ser igual al menos el calor cedido. Entonces nosotros podemos a partir de eso ya resolver el problema. Entonces vamos a poner aquí en función al calor absorbido
que va a ser primeramente del calorímetro, que va a ser masa 1 para el calor específico 1, para no estar complicando mucho. Va a ser a la temperatura final o de equilibrio menos la temperatura inicial del calorímetro, ¿ya? Más la masa 2, calor específico 2, que es del agua, va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? Todo eso va a ser el calor absorbido, o sea, tanto el calorímetro al inicio y el agua van a absorber todo el calor que va a ser cedido por tanto el cobre y el material desconocido. Entonces, como les decía, todo eso va a ser igual a menos todo el calor cedido por la masa 3, calor específico 3, la temperatura final a la cual va a llegar al equilibrio menos la temperatura inicial que estaba al inicio antes de que entre al calorímetro, ya. Obviamente todo esto más la masa 4 del calor específico 4 del material desconocido que es nuestra incógnita, la temperatura final menos la temperatura inicial. Sabemos que la temperatura final o de equilibrio va a ser 20 grados. Si analizamos un poquito, vamos a tener los datos. Tenemos la masa del calorímetro, el calor específico del calorímetro, la temperatura final, temperatura inicial, masa del agua, calor específico del agua, temperatura final, temperatura inicial. Tenemos masa final del cobre, tenemos calor específico del cobre, temperatura final, temperatura inicial. También tenemos el del material desconocido. No tenemos el calor específico, que es lo que nosotros queremos hallar. Tenemos. Entonces lo único que nos queda acá es despejar el calor específico, en este caso 4, desarrollando la ecuación. Voy a despejar rápidamente. Ya. Todo dividido entre menos la masa 4, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces yo voy a reemplazar los datos. Entonces, como pueden ver acá, yo lo he ido reemplazando los datos. Lo vamos a ir marcando. Aquí está el calorímetro, el calor específico del calorímetro, la temperatura final de equilibrio inicial del calorímetro, del agua, el calor específico del agua, temperatura final de equilibrio de todo el sistema, del agua. Aquí tenemos del material de cobre, el calor específico del cobre, temperatura final de equilibrio y temperatura inicial del cobre inicialmente antes de que entre el calorímetro. Y bueno, tenemos aquí abajo el material desconocido, la temperatura final. Siempre la temperatura final va a ser para todos el mismo, por eso está 20, 20, 20. Entonces nos quedaría que el calor específico
4 del material desconocido va a ser igual a 0,435 calorías gramo grado centígrado. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el problemita se ha resumido. Es un poco largo en el tema de que hay que reemplazar datos y reconocer, pero es bueno realizar por dos formas. Uno, ordenándose bien los temas de qué material es cada material, definir masa, calor específico y temperatura, definir la temperatura de equilibrio y determinar siempre la ecuación de qué es lo que está cediendo y qué es lo que se está absorbiendo en este tipo de problemas. Muy bien, espero que les haya gustado. Nos veríamos para el siguiente problema. Muchas gracias.